en el nombre del país. Esperemos acá no, ni como para pilotar, ¿no? Pero sí ya y antes de empezar, no sin antes felicitar a las personas que han sacado muy buena nota en el examen, tanto en el examen como también en la nota final del primer aporte, y exhortar a las personas que no tienen esa misma nota. Tenemos 2 aportes más, ¿no? Y se puede alcanzar de nota, así que pues, le pongo un poquito más de empeño, con un poco más de interés. Entonces tenemos ya aún todavía 2 aportes, así que si ya hay algún comentario, creo que ya podemos empezar con nuestra exposición. El grupo, por favor, que les toca exponer. ¿Está bien ahí? Yo tendría que hacerlo así también. Hay un gato que lo puso. Sí. ¿Ahí? ¿Sí? Está bien. Estoy grabando como para fallar a Mario Uribarri. Con 2 cámaras. Ajá, pero mejor no voy a decir nada. Mejor no digo nada. Buenas noches con los presentes. El día de hoy, junto a mi equipo, les vamos a presentar el tema de lesiones por proyectil de arma de fuego. Antes de empezar a describir cada una de estas, vamos a conocer un poco de lo que es la anatomía y componentes del arma de fuego y la munición. Empecemos con el arma de fuego. Va a ser un instrumento cuyo propósito va a ser propulsar un proyectil y para que este último tenga efecto o cumpla su objetivo, que es la lesión de tejidos, pues va a ser muy variable por muchas razones, ya sea por la velocidad con la que sale impulsado, por la energía cinética, por el calibre de este y muchas otras cosas más. En cuanto a lo que es arma de fuego, ya sea un revólver o esta arma que vemos acá, van a constar de 3 partes. Empecemos con el cañón, que va a ser el cilindro metálico de una longitud variable. Este va a contar con una boca de carga, que es el orificio posterior, una boca de fuego, que es el orificio anterior, y durante y dentro de en su interior, va a tener hendiduras en espiral, va a tener lo que se conoce como estrías, compuestas por crestas y valles, lo que le va a conferir al proyectil un movimiento rotatorio, lo que va a beneficiar a su direccionamiento, a su velocidad y a su estabilidad durante la trayectoria de hacia el objetivo, ¿no? Luego tenemos a la empuñadura o culata, que va a ser prácticamente destinada a la sujeción estructural y el manejo directamente de este. En cuanto al mecanismo de disparo, va a componer de varias estructuras, como lo vemos en esta parte de acá, en la cual nos importa solo reconocer lo que va a ser el activador, el gatillo, y el percutor, que es el martillo, para posteriormente entender cómo es el funcionamiento. En cuanto a la munición, va a constar del fulminante ubicado en la parte inferior del cartucho o casquillo. Este fulminante va a ser inicia la combustión de la pólvora al ser percutido por el martillo, y este va a ejecutar
parte inicial de la detonación. En cuanto al casquillo o cartucho, va a contener al fulminante y a la pólvora. Además, pues va a sellar la cámara durante la expansión de gases. En cuanto a la pólvora, vamos a ver que es la mezcla química. Tenemos de dos tipos, la pólvora negra y la pólvora blanca. Y pues su función es generar la fuerza de proyección mediante una violenta expansión de gases. Y por último tenemos la parte expulsada, la única parte expulsada, que es la bala o proyectil. Esta va a contar de una base, un cuerpo, una ojiva y una nariz. Entonces, ahora podemos entender más fácil cómo es la dinámica y el funcionamiento del disparo. Empecemos con que el fulminante, por una percusión e ignición, donde el fulminante necesita ser... Bueno, empecemos con la activación, el gatillo. El gatillo se activa, el martillo va a percutir en el fulminante reacciona, hace que pues, se detone la pólvora generando los gases de presión extrema, para luego dar paso a lo que es la propulsión y traslado de este, y gracias a las estrías que mencionamos, pues este va a tener un movimiento helicoidal para su estabilidad durante su trayectoria. Luego este va a salir por el borde anterior para la expulsión y finalmente este impacta, ¿no?, en el objetivo, en este caso el cuerpo. Vamos a continuar con la clasificación de lo que vienen a ser las armas de fuego, en la cual vamos a tener múltiples, pero vamos a abarcar tres principales, que son según la longitud del cañón, en la que vamos a encontrar en el cañón corto y en el cañón largo. El cañón corto, bueno, va a ser menos de 40 centímetros, y en el largo va a ser más de 40 centímetros. Esta se va a usar principalmente en hechos criminales, y esta sobre todo va a ser en la casa y en contextos bélicos. Ahora, estas son más portátiles, y las armas de cañón largo los van a permitir una mayor estabilidad, distancia y velocidad. Ahora, en las de cañón corto, a quienes podemos mencionar aquí son a la pistola ordinaria, la pistola automática, el revólver y la pistola ametralladora. En las de cañón largo, bueno, tenemos a lo que viene a ser la escopeta de caza, el fusil, la carabina y la de fusil ametralladora. Otra clasificación tenemos la que viene a ser según la carga que disparan, en la que vamos a tener el proyectil único y las armas de proyectil múltiple. En las de único, bueno, van a disparar un solo proyectil por cada disparo, y en las de múltiples van a ejecutar múltiples proyectiles en un solo disparo. Ahora, en la de único, su trayectoria va a ser única y precisa, la lesión va a ser única y profunda, y también va a haber lo que es una alta precisión. En la múltiple vamos a tener que, bueno, va a tener múltiples trayectorias, múltiples lesiones y también lo que es una menor precisión. Los ejemplos aquí vienen a ser lo que es la pistola ordinaria, el revólver y el fusil, y en aquí principalmente viene a ser lo que es la escopeta. En un disparo a una distancia corta va a aparecer una sola lesión, como podemos observar en la imagen, y en un disparo a una distancia larga se ven muchas lesiones, como podemos observar en la imagen. Ahora, la importancia médico-legal en el proyectil único va a determinar lo que es la dirección del disparo, y en las armas de proyectil múltiple, bueno, va a permitir lo que, bueno, estimar, ¿no?, la distancia del disparo según la dispersión. Y acá va a analizar el orificio de entrada y si estuviera de salida, y acá, bueno, va a observarse múltiples orificios, ¿no?, de entrada. Tenemos otra clasificación que es según la velocidad del proyectil, en la que vamos a encontrar armas por alta velocidad y las de baja velocidad. Las de alta velocidad vamos a tener que el proyectil va a alcanzar la velocidades superiores a las del sonido, pudiendo llegar hasta aproximadamente de 1500 metros por segundo, a comparación de la velocidad baja, que el proyectil ya también viaja a una velocidad menor que la del sonido, que es de 340 metros por segundo. Ahora, las características principales en lo que viene a ser lo de alta velocidad es que va a tener una alta energía cinética, mayor poder de penetración, y también va a haber una amplia destrucción tisular, a diferencia de la de velocidad baja, ¿no?, que va a tener una energía cinética menor, menor poder de penetración, y las lesiones van a ser más localizadas y también van a ser menos destructivas. Ahora, en la importancia médico-legal,
En las de alta velocidad vamos a tener que sus lesiones van a ser extensas y complejas, y aquí va a haber lo que va a ser el fenómeno de cavitación, que va a implicar una onda expansiva con un daño en los tejidos circundantes y también pues una mayor gravedad de lesiones, ¿no? En cambio, en la de baja velocidad vamos a ver que el daño tisular va a ser limitado al trayecto del proyectil. Y aquí ya también el fenómeno de cavitación va a ser escaso o va a ser inexistente, ¿no? Aquí ya también el compromiso es mínimo de los tejidos adyacentes. Vamos a incluir los elementos que integran el disparo y vamos a comenzar con el proyectil. ¿Qué es el proyectil? Bueno, es el componente principal del disparo que va a estar impulsado por la combustión de la pólvora. Ahora, en sus principales características vamos a ver que es responsable directo de la lesión, pues es un agente traumático primario y va a producir el trayecto balístico que define, ¿no?, la ruta a través del cuerpo. Y vamos a tener los orificios de entrada y de salida, pues no depende de la energía residual, ¿no? Y su importancia médico-legal aquí va a ser que va a analizar la trayectoria, determina la dirección y también podemos identificar el tipo de arma. También tenemos lo que vienen a ser los gases de explosión, que son gases generados por la combustión de la pólvora que causan una acción violenta en los tejidos cuando no se dispersan. Entonces, en sus características vamos a ver que actúan como disparos en boca de jarro, como podemos ver acá, y en cavidades cerradas vamos a tener en la boca, ¿no? Que ya que estamos hablando de estas heridas intraorales, es bueno recordar que la herida en boca por pistola o revólver reduce la expansión de los gases y la laceración en las comisuras, que no se deben confundir por heridas por arma blanca o trauma contuso, ¿no? También tenemos que su acción va a ser más intensa cuando es perpendicular y va a producir lesiones variables, ¿no? Desde el ennegrecimiento hasta desgarros, fracturas, según el plano de la piel o piel plano óseo, ¿no? También tenemos la importancia médico-legal aquí, en el que vamos a indicar un disparo a muy corta distancia, o también se le llama de contacto, y vamos a tener que estas lesiones explican, ¿no?, las lesiones extensas y destructivas que pueden ver en cara y en cráneo, como podemos observar en la imagen. Esta ya pues es la reconstrucción. También tenemos lo que es la llama, que vamos a ver que es el cono de fuego producido por la combustión rápida de la pólvora, en el que es, bueno, su característica de esta es que actúa a muy corta distancia, que se dice que es menos de 1 centímetro, y su importancia médico-legal, bueno, que produce quemaduras o chamuscamientos en la piel o pelo, ¿no? Y el nivel de quemadura, pues, no supera la de segundo grado. Ahora, tenemos el elemento que es el humo, que es el producto de la combustión de la pólvora que se deposita en las superficies alrededor del orificio de entrada. Su característica en esta, vamos a ver que las partículas finas de color oscuro se depositan en la piel para identificar lo que viene a ser el residuo de humo, y estas desaparecen tras el lavado. Ahora, su importancia médico-legal de esta es que indican disparos cercanos o de contacto, generalmente las de contacto craneal. Aquí lo que se resalta es el signo de Benassi, en la que se forma como un hollín en la tabla ósea, puede ser externa o interna, por un disparo a corta distancia que se produce en vida, pero se evidencia en la autopsia, ¿no? Podemos ver este hollín negro en la externa y en la interna. También tenemos lo que viene a ser el elemento de los granos de pólvora, en que son partículas de pólvora que no queman, que salen como proyectiles secundarios, ¿no? Entonces, su característica aquí va a ser que alcanza aproximadamente hasta 70 centímetros y sus partículas no quemadas, ¿no? En la cual aquí se incrusta en la piel y se va a generar lo que es el tatuaje o el taraseo, que son visibles como puntitos pardos rojizos o amarillentos, ¿no? Ahora aquí, este taraseo, que van a componer lo que va a ser una quemadura de llama,
depósitos de negro humo, y vamos a también tener incrustaciones de lo que viene a ser los granos de la pólvora. Ahora, los granos incrustados en la dermis no se eliminan con el lavado y, bueno, identifican el residuo de la pólvora no quemada, ¿no? Aquí su importancia médico-legal, podemos decir que permiten estimar la distancia del disparo según la dispersión. Pues el disparo a corta distancia va a tener una poca dispersión y el disparo a mayor distancia va a tener una mayor dispersión. Entonces, la importancia aquí es que estima la distancia del disparo. También tenemos la de residuos, en la que vamos a, que son vapores o partículas metálicas desprendidas del proyectil y casquillo por el calor y la fricción. Entonces, acá sus características principales es que los fulminantes antiguos estaban constituidos por mercurio y los modernos ahora pues están por plomo, bario y antimonio. Ahora, estos granos incrustados en la dermis también no se eliminan con el lavado y, bueno, identifican los residuos metálicos, ¿no? Ahora, la importancia médico-legal en esta es que son útiles para analizar de las manos, digamos, del sospechoso, que van a contribuir, ¿no?, a lo que viene a ser el estudio balístico, pues pueden encontrarse en piel y en ropa. Ahora, también tenemos en esto que se basa en lo que es el análisis espectrográfico, que nos permite estimar la distancia del disparo, ya que cada metal se detecta a distintas distancias. Por ejemplo, el mercurio es de 40 a 60 centímetros, el de cromo puede ser hasta 40 centímetros y el de bario es hasta 30 centímetros. También otro aspecto que resaltar en esto es que también forman lo que es el anillo del enjuagamiento, que vamos a tener que son un borde oscuro que se va a producir por la penetración de la bala, ¿no?, como podemos observar en la imagen. Y está formando lo que es el anillo del enjuagamiento. Ya. Tenemos lo que es el monóxido de carbono, que, bueno, es un gas producido por la combustión de la pólvora, y su característica aquí va a ser que se absorbe en los tejidos y se forma lo que es la carboxiemoglobina, que nos va a dar una coloración rojo cereza o rosada, en lo que formándose lo que viene a ser el tatuaje interno en el trayecto, ¿no? Lo que caracteriza a esta, sobre todo, es que es un disparo de contacto disparo de contacto, y va a producir lo que es el tatuaje interno, ¿no?, que se caracteriza principalmente por su coloración roja cereza o rosada. También tenemos a lo que viene a ser el taco, que es el elemento del cartucho de la escopeta que separa lo que viene a ser la pólvora de los perdigones y cierra lo que es el cartucho, ¿no? Aquí, bueno, su característica es que sale junto con el disparo y actúa también a lo que viene a ser a las cortas distancias, y generalmente pues salen caliente y pueden producir quemaduras que rara vez van a actuar como proyectil, y también se conoce como el taco de jarro, como podemos observar en la imagen. Bueno, y su importancia médico-legal aquí es que nos indica que utilizó una escopeta y el disparo fue a corta distancia, y explica la presencia también de quemaduras en el fuego, que puede ser en la ropa o en la víctima, ¿no? Bueno, y complementando todos los elementos que hemos visto, acá tenemos un pequeño esquema de los elementos que van a integrar el disparo, ¿no? Bueno, como hemos visto, cada uno de esos elementos tiene un alcance diferente, como hemos visto, de la llama, del humo, de los granos de pólvora, del proyectil y también de lo que viene a ser el taco, ¿no? Ya. También tenemos lo que vienen a ser los tipos de armas, en la cual vamos a tener, los hemos dividido en tres, que vienen a ser las armas manuales, las armas largas y las armas automáticas. En las armas manuales vamos a ver tres, que son el revólver, la pistola semiautomática y el Derringer. En la del revólver, bueno, tiene un tambor giratorio con cámaras independientes. En la de la pistola semiautomática, su alimentación es por cargador y su extracción y da una recarga automática. En la de Ryan, sus cañones son cortos, que son superpuestos, y su capacidad es limitada de disparo, pero puede ser 1 o 2.
En las de armas largas tenemos al rifle y a la escopeta, que bueno, acá tenemos que su ánima es rayada, pues nos da una alta precisión en la distancia, y en la escopeta tenemos que su ánima es lisa, pues sus paredes son lisas y nos permite la dispersión del perdigón. Y aquí tenemos en las automáticas las submetralladoras, que su disparo es automático en ráfagas con una munición de pistola. Y en las ametralladoras, bueno, su fuego es automático y se sostiene con lo que es la munición de fusil y la refrigeración, porque tiene un sistema de anti-sobrecalentamiento. Ahora vamos a hablar de las heridas por proyectil único. Estos van a constar de un único orificio de entrada y puede ser penetrante o perforante, también puede tener un orificio de reentrada. Va a constar de un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Okay. El orificio de entrada se va a generar cuando el proyectil va a impactar la superficie y va a lograr perforar esta. Entonces, su morfología, según la incidencia, podemos ver que, digamos, si el proyectil está disparado de forma o de incidencia perpendicular, el orificio va a ser de forma redonda, como podemos ver acá. Si va a ser en sentido oblicuo o tangencial, va a ser más ovalado, como podemos ver en esta imagen. Ahora, si la inclinación del disparo es menor a 15 grados, solo se va a ver una escoriación o una banda de contusión. En lo que respecta al tamaño, el tamaño o el diámetro del orificio de entrada va a ser menor al calibre del proyectil, porque al momento de llegar y estar perforando la piel, por sus propiedades, la piel se va a estirar y se va a retraer. Entonces, al momento de intentar perforar o perforarla, se va a generar un hundimiento como en forma de dedo de guante. Entonces, el hundimiento o el orificio va a ser más chiquito. Van a haber factores que van a modificar este tamaño, como por ejemplo la distancia del disparo, el tipo de proyectil, la elasticidad del tejido. También otros que pueden aumentar las dimensiones, como por ejemplo el movimiento vibratorio del proyectil y los disparos próximos con cargas explosivas. Hablando de la morfología, según su distancia podemos ver disparos de corta distancia también de contacto y de larga distancia. Por ejemplo, en los de muy corta distancia vamos a ver muy corta distancia y también de contacto, es decir, que está pegada a la piel y la boca del fuego. El orificio va a ser como desgarrado, va a tener forma de estrella, como podemos ver aquí, en estrella o también en forma de H. Ahora, también puede haber otros signos cuando se realiza el disparo de contacto, como por ejemplo el de la escarapela, el de la impronta de la boca de fuego, que vamos a hablar y vamos a detallar después. También puede haber el signo de la boca de mina, en el cual los bordes son desgarrados y también tienen una coloración como negruzca, porque cuando la bala se dispara va a ir acompañado de gases, y estos gases al entrar a la herida o al orificio van a generar como un efecto de explosión, entonces los bordes van a ser desgarrados. Los disparos a largas distancias van a ser más como redondos y más pequeños, como en forma de hendidura, como una herida punzante, como podemos ver aquí. En este caso sería esta y esta de acá. También van a haber formas atípicas o especiales, como por ejemplo el orificio de entrada natural. Esto se ve cuando el proyectil va a entrar por un orificio natural, como por ejemplo la boca. También puede haber múltiples orificios, pero generados por un solo proyectil. Esto se va a dar cuando la bala va a penetrar dos estructuras, digamos. Te disparan y entra primero por el brazo y se genera un orificio de entrada acá, y después entra al tórax y va a generar otro orificio. También se puede presentar cuando el proyectil se fragmenta antes de llegar a la víctima. Ahora vamos a hablar de los anillos. Estos son características específicas del orificio de entrada. Hay anillo de enjugamiento y anillo de contusión. El anillo de enjugamiento va a ser más negruzco y va a tener forma anular. Esta va a estar circundante del orificio de entrada y se va a dar porque al momento de la bala pasar a través del cañón del arma, va a llevarse consigo lubricante, que es para que no se raspe la bala dentro del cañón.
también residuos como hollín, pólvora o pequeños fragmentos de metales que van a acompañar a la bala. Y al momento de penetrar la piel, por ser elástica esta, va a ser como si le escurriera a la bala y va a generar que todos los residuos queden alrededor del orificio. Entonces se va a ver de color negro, como podemos ver acá. O acá, ¿qué es esto de acá? Este negro. Ahora, pueden haber factores que generen que no haya este anillo. Por ejemplo, cuando la persona que ha recibido el disparo tenía ropa en el lugar del disparo. Por ejemplo, acá, que el anillo o los residuos van a quedar en la ropa y no en la piel de la víctima. Ahora, el anillo de contusión va a ser un signo constante y va a ser externo al anillo de enjugamiento. Por ejemplo, este es el orificio de entrada, este es el anillo de enjugamiento y este es el de contusión. O también es llamado cintilla de contusión. Entonces, su coloración puede ser rojizo en tejido vivo y en tejido cadavérico va a ser apergaminado, puede ser oscuro o incluso desecado. La morfología de esta también se afecta según a la incidencia del proyectil. Por ejemplo, si es perpendicular, vamos a ver que se va a generar como un anillo, como podemos ver acá. Pero si la incidencia es oblicua, solo se va a ver una semiluna. Como podemos ver acá, sería el anillo de color plomo o la semiluna de plomo. Van a haber excepciones en este anillo de contusiones, por ejemplo, en tejidos o en lugares donde la piel va a ser más gruesa, como en las palmas de las manos o en la planta de los pies. En esta se va a generar una laceración estelada y se va a dar un pseudo anillo de contusión por el levantamiento del estratocorno, como por ejemplo podemos ver acá. Ahora vamos a hablar del halo de Fisch. Este halo va a ser la unión del anillo de enjugamiento y del anillo de contusión. Este va a ser muy importante ya que podemos medir, si se miden de los extremos, de un extremo a otro, nos va a dar el calibre del proyectil que se ha disparado. Ahora vamos a hablar del tatuaje. Este va a ser una marca producida en la piel por la detonación del arma de fuego. Esta va a constituir de 3 elementos: la quemadura, la incrustación de los granos de pólvora y el depósito del negro de humo. Estos 3 van a ir acompañando a la bala después de salir del cañón, más o menos aproximadamente 70 centímetros. Después se van a separar de la bala. Entonces vamos a comenzar con la quemadura. Esta se va a ver por acción directa de la flama que sale por la boca de fuego. Y vamos a poder ver esta en las lesiones, cuando vamos a ver el vello que está circundante va a estar quemado, o también el cabello. Entonces podemos ver que va a tener un aspecto apergaminado, color moreno amarillento, y va a estar concéntrico al orificio de entrada. Ahora, el segundo es la incrustación de granos de polvo. Esto se da cuando los granos de polvo que no arden o están en combustión van a actuar como proyectiles adicionales y van a llegar alrededor del orificio de entrada, como podemos ver acá. La distribución de esta va a ser de acuerdo a la distancia en la que se dispare. Por ejemplo, si la distancia es más corta, van a ser más concéntricos, como podemos ver acá, pero si la distancia es más larga, se van a esparcir de forma más, como en forma de roseta. Estos granos de polvo van a generar, van a entrar, van a pasar la epidermis y van a llegar a las capas superficiales de la dermis. Y eso va a depender del grosor de la piel. A más grosor, menos penetran los granos de pólvora. A esta incrustación se le puede llamar también tatuaje indeleble. Indeleble, ¿por qué? Porque no se va a poder borrar por más que intenten limpiarlo. El color de esta puede ser de acuerdo a la pólvora. Si digamos la pólvora es negra, el color va a ser negro, pero si la pólvora es blanca, las marcas pueden ser de tonalidades naranjas o azules. Ahora hablando del depósito del negro de humo o tatuaje deleble. ¿Por qué? Porque estas van a ser partículas que ya hayan pasado a la combustión y solo se van a quedar en la epidermis. Entonces se va a ver como si fuera como polvo. Entonces esta, al ser deleble, se va a poder borrar, se va a poder limpiar. Y estas pueden ser de tonalidad, por ejemplo, negra, o también puede ser gris verdoso. Tenemos que tener en cuenta también algo. Puede
puede haber la ausencia de estos elementos cuando el arma que es disparado tiene silenciador, porque el silenciador tiene un mecanismo que hace que la bala disminuya la velocidad en la que avanza y no pase la barrera del sonido, entonces así no va a tener, no va, o va a ser silencioso. Entonces, este dispositivo va a hacer que los elementos salgan por orificios laterales, como podemos ver acá, entonces no se van a observar. Ahora, hablando del trayecto. El trayecto va a ser el recorrido interno del proyectil dentro del cuerpo. Generalmente va a ser rectilíneo y en la autopsia va a ser visible porque va a tener una línea hemorrágica. Puede ensancharse o deformarse mediante esquirlas que han sido arrastradas, por ejemplo, cuando se impacta con un tejido óseo. Puede haber una herida incidental, como podemos ver aquí, que va a ser en un trayecto tangencial, que en esta no se va a afectar ningún órgano. Como podemos ver acá un ejemplo de trayecto que está marcado por el estilete. Ahora van a haber dos tipos o dos mecanismos donde el trayecto se va a alterar. Por ejemplo, la desviación. Esta va a ser la alteración del trayecto que se va a dar provocada por una estructura. En el caso de una persona cuando le disparan, se puede alterar por estructuras óseas, por ejemplo, huesos largos o vértebras, y entonces el trayecto va a ir hacia otra dirección. Esas sobre todo se pueden ver cuando el disparo es en la bóveda craneana. En la bala, si es que digamos es de material de plomo o tiene menor velocidad, va a rebotar dentro de la bóveda craneana y va a ir en curso paralelo a la tabla interna ósea. Y entonces se van a generar túneles. El otro mecanismo es la migración. Este es el traslado del proyectil a través del torrente sanguíneo después de que el proyectil haya sido alojado dentro de un vaso. Entonces, esto es muy severo porque tenemos que tener en cuenta que este proyectil puede ser como un émbolo, entonces puede generar isquemias en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, isquemia cardíaca, cerebral, trombosis venosa, embolia pulmonar, y esos pueden ser mortales. Ahora, hablando del orificio de salida, este se va a dar cuando el proyectil va a atravesar los tejidos y va a conservar la suficiente energía cinética para poder abandonar el organismo. Este puede ser inconstante, como ya les he hablado. Si es que no llega, solo va a haber como un saco donde se va a quedar alojado el proyectil. Los mecanismos para que se dé este orificio de salida van a ser la velocidad inicial, la masa inicial y la resistencia del tejido. Las características de este orificio de salida van a ser que los bordes van a ser evertidos, o sea, hacia afuera. El tamaño va a ser más grande y más irregular que el orificio de entrada, como podemos ver aquí o acá en estos esquemas, y va a haber colgajos de piel. Como podemos ver acá, este es un orificio de salida y este es un orificio de salida donde la bala logró hacer el orificio, pero no tuvo la fuerza para poder salir, entonces se quedó alojada debajo de la piel. Hay situaciones especiales donde las características no son las mismas. Por ejemplo, va a haber ocasiones donde va a haber un pseudocollar contuso. Esto porque la persona, la víctima, puede estar apoyada ya sea en la pared o en el piso o tenga algún elemento donde evite la eversión de los bordes. Por ejemplo, puede ser una billetera. Entonces, como podemos ver acá, este es el orificio de entrada y este es el de salida y vemos un pseudocollar contuso. Otra situación es cuando el orificio de salida es circular y es muy similar al orificio de entrada. Esto se da cuando el proyectil no se ha deformado y ha atravesado tejidos blandos. Otra es cuando el proyectil ha chocado con estructuras óseas y ha generado pequeños fragmentos óseos que también a su vez han generado otros orificios de salida y van a ser más desgarrados. Histológicamente acá va a haber mayor infiltración de grasa y deformación en espiral. Bien, dentro del estudio de las lesiones causadas por el proyectil de arma de fuego, vamos a tener, en este caso, heridas por proyectil de alta velocidad, el cual necesitan
descripción un poco más detallada debido a que este nos va a ayudar a diferenciar la característica y morfología de su impacto gracias a la energía cinética proporcionada, ¿no?, por el proyectil. En este caso, nosotros definimos heridas por proyectil de alta velocidad, aquellas lesiones que son producidas por proyectiles que tienen una velocidad mayor a 700 metros por segundo, e incluso hasta más de 1000 inclusive. Entonces, como vimos ya en la exposición, este va a ser característico de las armas largas, como por ejemplo los rifles militares. Y este pues va a tener una clara diferencia, que es la cavidad temporal a comparación de las armas cortas. Vemos este componente, el cual lo vamos a describir en este momento. Y cabe mencionar también que esta cavidad temporal se genera gracias a la transferencia elevada de la energía cinética que se maneja con el proyectil. Entonces, para empezar con la descripción del fenómeno de cavitación temporal, va a ocurrir de la siguiente manera. Partamos del punto de inicio, que es la emisión del proyectil por la boca de fuego. Tenemos nuestro proyectil. Nuestro proyectil va a impactar con la superficie, con el órgano, con el tejido, y al momento de impactar, pues va a liberar una energía de manera violenta que va a ir en sentido centrífugo, lo que va a prácticamente a separar el tejido. Entonces, esta transferencia explosiva nos va a llevar a una cavidad temporal, que es esta, y en la siguiente se nota más nuestra cavidad temporal. Entonces va a crearse un espacio expansivo que por lo general es de 30 a 40 veces más grande al diámetro del proyectil que lo causa. Y debido a la elasticidad de los órganos, a la fiabilidad de estos, lo que va a generar es que estos prácticamente por dentro explosionan, y vamos a ver las características posteriormente. Entonces vamos a resultar en una pulsación destructiva. En esta va a haber ya también una energía centrífuga, lo que va a generar prácticamente un colapso masivo de todo el órgano o tejido, y esto ocurre en milisegundos, es muy breve. Entonces, en cuanto a las características del orificio de entrada, vamos a ver que por lo general estos se van a caracterizar por tener un tamaño parcialmente acorde al proyectil que lo ocasiona, además que pues sus bordes van a ser regulares en la mayoría de los casos, muy aparte de que este nos ayuda a diferenciar si es que ha sido por un arma de largo alcance o de corto alcance, debido a que este va a tener la ausencia del anillo. Ahora, en cuanto al trayecto, vamos a ver lo siguiente. Para empezar, el trayecto va a ser trayecto físico que va a ser ocasionado por la bala, pero alrededor de este vamos a identificar tres zonas características. Hablamos sobre la zona de esfacelo o la zona de necrosis, que es la porción adyacente al trayecto fijo, que es prácticamente donde el órgano tiene un daño celular de manera irreversible, que no se puede rescatar nada de este. Y luego tenemos más periférico a este, que es la infiltración hemorrágica, donde en esta vamos a ver que va a ser causada por la onda de choque que se genera. Y propia también de este tipo de lesiones, generalmente en los órganos como el hígado, el encéfalo o el vaso, vamos a ver un efecto de licuefacción, prácticamente como si el órgano explotara de dentro hacia afuera, ya que estos van a absorber una gran cantidad de la energía cinética del proyectil y va a superar sus límites de elasticidad. Es por eso que prácticamente es como si explotara. Y bueno, tenemos el orificio de salida, que en este se caracteriza por ser grande de manera irregular y estrellado. Vamos a ver más adelante imágenes.
y este tiene la característica de tener bordes evertidos. En cuanto al orificio de salida, no siempre puede ser fijo debido a que si se hacen cavidades cerradas, hemos visto que hay un efecto que es prácticamente de explosión también y va a haber pérdida del tejido. Entonces, pasemos a ver imágenes en la cual, por ejemplo, tenemos nuestro proyectil de alta velocidad, reconocemos nuestro orificio, de entrada y de salida, y en el de salida vemos que hay prácticamente una explosión, ya que no se reconoce un punto de salida fijo. Luego hablamos también sobre nuestra área hemorrágica y el trayecto y la zona de esfacelo, que la podemos apreciar acá, que es el trayecto en pulmón, una cavidad definitiva, ¿no? La formación de nuestra cavidad temporal, nuestra área hemorrágica y nuestra zona de esfacelo. Y por último tenemos una infiltración hemorrágica a nivel de encéfalo. Bueno, acá tenemos otra por proyectil de alta velocidad, que vemos, ¿no? Una extensa destrucción. Ahora, en cuanto a las heridas por proyectiles compuestos o también llamados múltiples, vamos a ver que son por múltiples perdigones que son característicos de las escopetas, y reconocemos su munición, ¿no? Tenemos nuestra pólvora, nuestro taco y los perdigones, que en este caso, bueno, acá los vemos de manera física. Entonces, para nosotros hablar sobre las características va a ser según la distancia a la cual estos han sido expulsados, ya que vamos a, de manera general, ver esto. Ok, tenemos, lo vamos a dividir en tres: corta distancia, distancia intermedia y larga. En cuanto a la corta, vamos a ver prácticamente que si el tejido o el objetivo, mientras más cerca esté a la boca del fuego, pues estos perdigones van a actuar como si fueran uno solo y van a generar lo que es la mordida de ratón, que la vemos en ese gráfico esquemático de allí. Y esto va a ser siempre y cuando estemos más cerca a la boca de fuego. Si digamos estamos a una distancia intermedia, vamos a ver que los perdigones van a ir disipándose, ya que a mayor distancia estos van a tener mayor diámetro de distribución de manera circular o elíptica. Entonces, en esta vamos a ver este tipo de lesión que vemos, que es como que un orificio grande y varios acompañantes de manera centrífuga. Acá vamos a ver una excepción, ya que la lesión que vemos acá, que es la cruz de Malta, no es ocasionada por los perdigones, sino que es ocasionada por el taco, que es expulsado durante el disparo. Entonces, esta se va a caracterizar por la contusión, es una herida a causa del golpe del taco, ¿no? Y lo vemos de mejor manera en esta imagen. Por último, a larga distancia vemos que cada perdigón a este nivel va a actuar como si fuera un proyectil de manera independiente, entonces las lesiones van a ser muy disipadas y dispersas. Pero si antes de que lleguen al objetivo se topan con un objeto intermedio, pues va a dar el efecto de bolas de billar, ya que estos van a redireccionar su posición, ya que están siendo desplazados. En cuanto a un trayecto difuso o ausencia de orificio de salida, va a ser debido a que estos perdigones van a ir perdiendo de manera progresiva su energía cinética, entonces no todos van a llegar a atravesar una cavidad. Entonces muchos de estos se van a alojar en los órganos internos, y como regla forense está que la radiografía de rayos X es una mandatoria para poder rastrear, ¿no? Las migraciones que se pueda tener dentro del cuerpo. Y acá tenemos una imagen, ¿no? Ahora, lo que anteriormente les expliqué es prácticamente el cono de dispersión en disparo de escopeta, porque
a mayor distancia la distribución de los perdigones se va a disipar y manejamos la distancia y el perímetro de lesiones, ya que mientras más lejos estemos, el diámetro de las lesiones va a ser más grande. Entonces, a esto lo conocemos como rosa de dispersión de Sevillani, como se estuvo exponiendo. Y vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, empecemos a una corta distancia que ya le hemos estado hablando. Tenemos heridas con márgenes fenestrados producidas a más o menos 90 centímetros, en las cuales inclusive podemos estar viendo, ¿no?, el marco como en mordida de ratón. Y vamos a ver que mientras más cerca esté al lugar de la expulsión de los perdigones, pues las lesiones son mucho más abiertas, mucho más graves con su lesión. En cuanto a un punto intermedio, vemos la divergencia de estos como un punto central y varios a su alrededor, igual en esta imagen, igual en esta. Y por último, la dispersión total, que es muy difusa, ¿no?, como en estas. Continuando con la dirección y distancia en las heridas por arma de fuego, tenemos que saber que cada proyectil va a producir diferentes tipos de heridas y estas van a depender netamente de lo que es la dirección y la distancia. Comenzando con la distancia de un disparo, que puede dividirse tanto en una herida por bala o por perdigones. Comenzando con la bala, vamos a ver primero 4 tipos. El primero es el disparo a boca de jarro de contacto. Vamos a encontrar que el arma va a estar directamente apoyada sobre la piel y vamos a encontrar también elementos, que por ejemplo el humo, la pólvora, gases o monóxido de carbono. Estas van a penetrar todo el trayecto causando un tatuaje interno. En este disparo a contacto vamos a encontrar diferentes signos. Entre estos vamos a encontrar primero el de signo de boca de mina o de Hoffman, que ya mencionaron. Esta va a ser una lesión explosiva que va a tener forma como de cruz o de estrella, y esta va a ser por una explosión violenta. También tenemos lo que es el signo de anillo de humo o Benassi, que también ya mencionaron. Este va a ser de por sí como un anillo medio ahumado y lo vamos a encontrar en el hueso del cráneo. También tenemos lo que es el signo de calcado, signo de Bonnet. Esta va a ser una impresión de lo que es el tejido de la ropa de la víctima, que va a ser tejido poco denso. Por lo tanto, todos los elementos, ya sea de humo o de pólvora, van a impactar con la piel de lo que es la víctima y va a crear esta impresión similar a la ropa que está usando, y esta puede llegar tanto a la piel como también a planos profundos. También tenemos el signo de deshilachamiento crucial o de Nerio Rojas, la cual vamos a ver que es la ruptura en sí de la ropa de la víctima y va a tener una forma como de cruz. También tenemos lo que es la impronta de boca de fuego o Pfaff-Wegner. Esta va a ser en sí una marca que se va a generar debido al impacto, ¿no? Y va a tener como que la misma forma del arma que impactó y va a producir como si fuera un sello igualito del arma. Y esto se va a deber más que todo por la presión, la calor y más que todo la expansión de los gases. También vamos a encontrar el disparo a quemarropa y el disparo a distancia corta. Yo utilicé más que toda esta clasificación y en otros libros va a mencionar otra clasificación que puede ser disparo a quemarropa o disparo corto, y en el disparo a distancia corta se puede mencionar como intermedio, pero esta es como que la más explicada, la más entendible, entonces por eso lo usé. Entonces, en este disparo a quemarropa vamos a encontrar que el arma va a estar a menos de 1 centímetro de la piel y no va a ser como el anterior, que va a estar en contacto directo. En este vamos a encontrar lo que es la llama del disparo, que más que todo va a quemar lo que es la piel y también el vello o la ropa de la víctima. Y en este va a dejar más que todo lo que son vesículas, o también va a quemar lo que son los vellos. Y por lo tanto va a causar lo que es un tatuaje tanto interno como también externo. En estos casos también podemos encontrar lo que es material biológico, más que todo dentro del arma. Podemos encontrar también en las manos del que tiró, del tirador. Podemos encontrarlo en la ropa o en los zapatos, ya sea sangre, puede ser restos de hueso, incluso hasta masa encefálica, debido a la salpicadura que se va a proyectar en la trayectoria parabólica, lo que se va a ir hacia el suelo. En cuanto al disparo de distancia corta, vamos a ver que esta va a tener una distancia de 1 centímetro a 70 centímetros de la separación tanto del arma como también de la víctima. Y en este vamos a encontrar 3 características. Vamos a encontrar el halo de Fish,
el tatuaje de pólvora o taraseo, en la cual esto es indicativo de una lesión ante-mortem. Aquí podemos observar esta lesión que nos va a asegurar que la persona, antes de ser disparada, estaba viva. Vamos a ver que este anillo va a estar va a ser un anillo inflamatorio. En caso de que, digamos, la víctima haya fallecido antes del disparo, este anillo no va a tener ninguna forma inflamatoria. Y también vamos a encontrar lo que es el negro de humo o tatuaje de lebre, que ya se menciona igualmente, que va a ser fácilmente limpiado. Después tenemos lo que es el disparo de larga distancia, el cual, como dice su nombre, va a ser más de 70 centímetros. Y en este no vamos a encontrar lo que es restos de humo, pólvora o entre otros, debido a su distancia muy larga. Entonces, al momento de disparar, estos elementos no van a alcanzar lo que es la piel porque van a perder la fuerza y también se van a dispersar en el aire. Por lo tanto, solo vamos a encontrar lo que son los signos mecánicos. En cuanto a las heridas de perdigones, vamos a tener dos características para poder saber su distancia. Son los elementos de tatuaje, que mientras los disparos sean más cercanos vamos a encontrar mayor cantidad de tatuajes, y mientras más alejado sea, vamos a poder ver que va a aumentar el grado de dispersión de estos perdigones de acuerdo al aumento también de la distancia. Seguimos con lo que es la dirección del disparo. En esta vamos a tener otras características, por ejemplo la distribución del tatuaje y la cintilla de contusión. Estas dos, como se puede ver en la imagen, puede ser tanto perpendicular como oblicuo. Y en el perpendicular vamos a ver que el tatuaje, tanto como la cintilla, también van a ser centrales. Entonces, y el oblicuo va a ser más que todo ovalado, también va a ser irregular. Y como también se mencionó, va a tener una forma de semiluna. También vamos a ver el trayecto del proyectil y tenemos que ver las heridas que tienen salida y las que no. Las que no tienen salidas nos basamos netamente en su dirección debido al eje del trayecto de este. Y las heridas que van a tener salida te lo tenemos que diferenciar de del orificio de entrada y el de salida. Por ejemplo, en el disparo del cráneo. En este vamos a ver un orificio de entrada, en los cuales, como se puede observar, va a ingresar y al momento de ingresar va a ser como un pequeño orificio. Mientras va ingresando en el cráneo se va a volver mucho más grande. Y otra vez al traspasar el cráneo del otro lado, vamos a ver que va a comenzar con un orificio pequeño y va a salir mucho más grande. Ahora hablando de la naturaleza accidental, criminal o suicida del disparo. En este primero tenemos que ver más que todo el lugar del hecho. Tenemos que ver si puede ser un homicidio o un suicidio. Tendremos que dudar de un suicidio en caso encontremos, digamos, el lugar desordenado, porque nos va a indicar que la víctima ha luchado, y también las huellas de sangre, ya sean salpicaduras o manchas de manos, o la ausencia del arma al lado del cadáver, ¿no? Ahora, en muchos casos se menciona que el suicidio lo hacen frente a un espejo, y esto nos puede dar como una hipótesis de que sí puede ser un suicidio, y más que todo para reconocer la posición que va a tener el cadáver. Y también tenemos que ver otros indicios de suicidio, ya que la víctima puede que tenga la puerta cerrada por dentro, haya dejado notas de despedida o también tenga otros antecedentes personales. También tenemos que ver el examen del arma. Algunas veces las personas que se suicidan van a tener armas improvisadas o van a tener mecanismos algo raros. Algunas veces con una escopeta lo que hacen para dispararse es agarrarlo con un hilo, o también los disparos sin proyectil, que en sí van a apoyar lo que es el cañón en la piel y con la misma fuerza de sin necesidad de un proyectil, pueden causar la muerte. Y también tenemos que ver lo que es el examen del cadáver. Primero puede ser la vestimenta. Normalmente en los suicidios las personas tienden a descubrirse la zona donde van a disparar. También tenemos que ver la localización de las heridas, porque tienden a ser más frecuentes, por ejemplo, en la frente, la boca, la región precordial o la submentoniana, también en la sien. El número de heridas, que tienden a ser solo una. También la dirección del disparo, que tiene que ser compatible con la mano, con la lesión, ¿no? Digamos, el arma de la mano está en la derecha, entonces la lesión tiene que estar también en la derecha. También se tiene que ver la distancia, que esta debe de ser corta y no larga. También tenemos que ver cómo la víctima va a empuñar el arma, y este va a tener en sí un espasmo cadavérico que va a dejar que el arma se fije a la mano y no la pueda soltar. Y en esto tenemos que diferenciarlo
cuando uno intenta hacer un homicidio e intenta poner el arma en su mano y esta va a estar más floja y ahí lo podemos diferenciar. También tenemos que ver lo que son las señales de pólvora, los residuos que se van a quedar en la mano y otras lesiones como intentos previos de suicidio como cortes en las muñecas. Y eso es todo, muchas gracias. Muy bien. Pregunta, chicos, muy bien por la exposición. Ya no me han dejado mucho para aclarar. Todo lo han expuesto todo. Así que... Preguntas. Despierten, chicos. Ya, yo voy a hacer así. A ver. Para el grupo el signo de Chavigny. Y para ustedes, por ejemplo, yo voy a elegir a ver si... ¿Qué es el taraseo? El taraseo. ¿La rosa de distracción? ¿Rosa de Guadalupe? Taraseo, taraseo, taraseo. ¿Qué es el taraseo? A ver. Un número. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Taraseo. Creo que es. Y lo han dicho, ¿eh? Sí, sí, por eso. Taraseo, taraseo, taraseo. ¿No te acuerdas? No. No. Ya está muy bien. ¿El taraseo? ¿Qué es? Es el tatuaje indeleble, doctor. Es el tatuaje. ¿Ya? El tatuaje en general, el tatuaje. Y el tatuaje, hay un tatuaje verdadero y un tatuaje falso, un tatuaje indeleble y un tatuaje indeleble, como lo han nombrado sus compañeros. ¿Ya? A ver. ¿Qué es el anillo de Fish? El aro de piso. O anillo, aro. De la pólvora alrededor. Es la incrustación de la pólvora alrededor del orificio. Ya, a ver. ¿Estás de acuerdo? Es una huella, muy bien, ya estamos mejor. Es una huella, está sin algo en general. Es una huella que ha dejado un disparo alrededor de la herida. Entonces, pero, ¿cuál es esa huella? La combinación Del de la semilla. inflamatorio. Eritomatoso. Va por ahí, ya, por ahí más o menos. Mejor. Es la unión del disparo con el anillo de contusión. El anillo de contusión. Ya, es el anillo de contusión 1. Porque está compuesto por Por dos anillos, aros. Más. Anillo de contusión o cintilla de contusión, anillo escoriativo, anillo equimótico, o sea, hay varios términos. Digamos el anillo de contusión. Más el anillo de encubrimiento. Y entonces, ¿qué es el anillo de encubrimiento? Es el que se encuentra alrededor. Ya, pues es un anillo, ¿no? Entonces tiene la forma de un círculo. Ya. Que se encuentra alrededor. El anillo de encubrimiento, ¿cómo se forma? Cuando el proyectil se dispara, sale el proyectil y miren, va a salir. Este es el cañón. No, es un corte sagital, no transversal. Transversal. Así, y más así. Es un corte transversal del cañón, ¿ya? Ese es el cañón.
Así es, ya está. ¿Se entiende? Es un corte transversal. Ahí está. La parte interna del... Ah, ya, otra pregunta. Entre el cañón, es el cañón, ¿no? El cañón. Si la parte externa se llama boca de fuego o boca de cañón, ¿cómo se llama la parte interna? O sea, boca de carne. Y la parte interna, Sí, dijeron. Es el... ¿cómo se llamará? mm, Ánimo, ánimo. Vamos. Ánima. ¿Ah? Ánima. Ánima. Se llama ánima. Toda la parte interna se llama ánima. Y esa parte interna, pueden tomar asiento, muchas gracias. Y ahorita me dan la explicación del pregunta. Toda la parte interna, miren. Ya, si quieren, así ya está. Toda esta parte interna se llama ánima, por donde se desplaza el proyectil. Pero este proyectil se va a desplazar en forma de espiral, porque va a comenzar a moverse en relación a su eje. Así va a ser. ¿Y por qué sale de esa forma? Por las Porque estrellas. el armamento tiene que darle estabilidad y precisión. O sea, donde pongo el ojo, Como la bala. pongo la bala. Si tú vas a las ferias, todavía esas ferias no se ven. Recuerdo cuando era chiquito, día de la organización y venía a la feria y colocaban unas pistolas, entonces tú disparabas y nunca le dabas, ¿no? Nunca le dabas. Ese es un rifle. Los rifles, en la parte interna del arma, no tienen, son lisos. Sin embargo, en la parte interna de estos armamentos, mira, tienen una estría o son estriados. ¿Ya? Son estriados, así se llama. Acá lo que dice. Estriados. Todo esto se llama estría de una parte del armamento, pero toda la parte interna se llama ánima. Y esta estría está formada por crestas y por valles. Y gracias a esas crestas y valles es que el proyectil, al momento de desplazarse, va a comenzar a girar hasta su objetivo. Cuando antiguamente no existían estas crestas y valles, o sea, estas estrías, los armamentos en la parte interna eran lisos. Entonces tú disparabas y lo matabas al compañero. No había precisión, no tenía estabilidad de proyectil. Bien, entonces acá, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿Este armamento? Revólver semiautomático. Este es una pistola. Y este es un revólver. ¿Por qué revólver? Porque tiene un tambor. Y ese tambor gira, ¿cierto? Revuelve. Entonces por eso de ahí que viene el revólver. Normalmente acá alojan 5 o 6 proyectiles. Mientras que acá no, acá pueden alojar 15, 20, 18, dependiendo del fabricante. Y dependiendo del fabricante, es de que existen un número de crestas y valles. Estas crestas y valles son más amplias, más altas, más cortas. Y eso hace que se pueda identificar de dónde salió un proyectil. Entonces, por eso que es importante para la policía encontrar el proyectil y encontrar el casquillo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las huellas que se ha dejado
Al momento, por ejemplo, de salir el proyectil, va comenzando a dejar huellas microscópicas de las que un solo armamento es el que ha ocasionado esa huella indeleble. Por ese motivo es de que al momento de encontrar ese proyectil, puede una persona o el perito, la persona del perito balístico, puede identificar de qué armamento salió ese proyectil. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿de dónde viene el calibre? Hemos escuchado bastante, ¿no? El calibre. No hay milímetros. En milímetros, en centímetros, dependiendo la fabricación si es europea o si es norteamericana. Pero el calibre viene a ser la distancia entre cresta y cresta. El calibre es justamente esa distancia entre cresta. Bien. ¿Hasta ahí entendible? A ver, vamos a aprovechar estos diapositivas. No. Abajo, justo. A la derecha. Ajá, está bien. Ya. Entonces, hablaban también nuestros compañeros que la balística es el estudio, básicamente, de todo lo relacionado a las armas de fuego. Hay una balística interna, una balística externa. La balística interna es todos los fenómenos que se ocasionan dentro de un armamento. La balística externa es todos estos fenómenos, pero cuando el proyectil sale del armamento. Y una balística terminal, o sea, ¿dónde se llega a alojar ese proyectil? Ese desplazamiento del proyectil antes de llegar al cuerpo se llama trayectoria. Por dentro, trayecto. Entonces los trayectos pueden ser típicos y pueden ser atípicos, ya lo mencionaron nuestra compañera. El típico, ¿por qué? Porque sigue la misma trayectoria. Entonces no puede pasar, pero sigue ese mismo trayectoria. Trayecto. Pero el atípico es cuando al momento de ingresar al cuerpo, pues cambia de dirección. Pues acá podemos dar dos como mencionado, que es el circungirante y el migrante, ¿no es cierto? Entonces el circungirante es cuando impacta a una superficie corporal y cambia de dirección. Ingresa por la cabeza y lo encontramos el proyectil en el tórax. Se desplazó. Impactó en alguna superficie dura y cambió de bien, por eso que cuando se realiza una necropsia en una persona que ha fallecido por proyectil de arma de fuego y no hay orificio de salida, entonces hay que rezar mucho, ¿no? Para encontrar al proyectil. Pero lo tenemos que encontrar, se tiene que encontrar, sí o sí. La necropsia no termina hasta no haber encontrado el proyectil. Si no encontramos el proyectil, espere una denuncia por no hacer bien ese trabajo. Si alguna vez ustedes se topan con algún tipo de esto, espero que no lo hagan, ustedes se puedan exhibir diciendo de que, bueno, por la complejidad del caso se solicita que este cadáver sea necrosiado en medicina legal, es así como que te libras de la responsabilidad. Pero si fuera la ocasión, si hay orificio de ingreso y salida, no vamos a buscar nada, lo único que tenemos que ver qué elementos anatómicos han lesionado, cuál es el compromiso que se ha tenido al introducirse este proyectil o cuerpo extraño en el cuerpo. Pero si hay un orificio de ingreso, entonces tenemos que ubicar. Lo ideal es, como dijeron compañeros, lo ideal es sacar un paneo, una radiografía.
Y es más, sabiendo dónde está localizado, también no es tan fácil a veces encontrar. ¿No? No es tan fácil encontrar. Pero, entonces, hablábamos de que el circungirante es el proyectil que ha ingresado, es que ha cambiado de posición. Ha habido un cambio de... ¿Y el migrante cuál será? Ya, que por ejemplo penetra el torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo se desplaza. Eso hemos tenido un caso hace unos 10, 15 años atrás, felizmente no me tocó a mí. Siempre lo contaba esto como una anécdota, que en buena hora no me tocó a mí hacer esa necropsia porque esa necropsia duró 2 días, ¿no? Ustedes bien saben ya la necropsia, lo que hace es la revisión externa, la revisión interna, agarra un órgano, se comienza a trozar, ¿no es cierto? Se corta, esas secciones. El médico hizo las secciones y no había el proyectil. Comenzó a cortar más, no había. Y más, médico, tampoco. Entonces ya un poco más, mete la licuadora, no había. No había. Lo buscaba y lo buscaba. Ya fue la mañana, llegó la tarde, no lo encontró. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahí están los peritos de balística esperando a que lo encuentres tú, porque eso se lo tienes que dar a ellos. Como no se encontró, se decidió en ese tiempo tomar la placa radiográfica, pues ya no hay. Es más, pero se pensaba, aún en ese momento se pensaba, de repente, como hay sumidero en la mesa, no sé si ha pasado por ahí, si se ha pasado por ahí, ¿cómo vamos a ir a encontrar? O sea, no sé, tendríamos que ir a tu casa, a traerte un proyectil. Acá está, ¿no? Bueno, pero el hospital Oreda todavía no estaba en construcción, así que al lado fueron, solicitaron un portátil, vino, le sacó la placa radiográfica y ahí estaba. Miren, ya los órganos están allá afuera, todos estaban afuera, pero ahí estaban en el cuerpo. ¿Cómo es posible? Pero sí hemos revisado todo. ¿Dónde lo llegan a encontrar? En la aorta abdominal, dentro del óvulo. Se tuvo esa experiencia. Pero cuando se habla aún todavía de la criminalística y del interés legal que tiene este tipo de muertes, probablemente siempre nos digan, si nos hacemos la necropsia, ¿y a qué distancia fue el disparo? Eso siempre nos van a preguntar. ¿Cuáles serán las distancias? Corta, media y larga. Cortas, Media largas, e intermedia. intermedias. 0, media. ¿Ah? Corta, media y... ¿A quemarropa? ¿Qué más? Sigan. No. ¿Ah? Ya dijeron quemarropa, Yala. Esa de Yala me hace acordar cuando... Ahora ya, ¿ustedes han crecido juntando figuritas, álbumes? Claro. Ya la nola, ya la ¿Vas a nola. canjear? Yala. Nola, nola. Y las de contacto, ¿no es cierto? Y las de contacto. Cada autor tiene su... Y el grupo lo ha mencionado también. Hay varias clasificaciones, pero casi todas se centran en la misma. Hay una clasificación a boca de jarro de contacto, a quemarropa, a corta distancia y a larga distancia. Esa es la que más o menos se maneja o manejamos, ¿no? O la que yo la aprendí y esa me gustó bien. Pero cada uno le pone su sello. Así como las clasificaciones del traumatismo, cada libro tiene, o cada autor, perdón, tiene su clasificación. Igual es más o menos como la clasificación de los traumatismos. Pero cada una de ellas tiene una característica especial. Y cuando te preguntan a qué distancia, no vamos a decir, bueno, fueron a 30 centímetros, más o menos, ¿no? A eso no está refiriendo. Sino a decir a quemarropa, a contacto, ¿no? A corta distancia, a larga distancia. ¿No? Otros autores llaman entre corta y larga
todavía una intermedia. La de contacto es la que justamente la boca del cañón está en íntimo contacto con los superiores, y deja una huella el disparar. Por ejemplo, ¿qué huella deja? En estrella. Ya, es en estrella, pero ya en estrella. ¿En qué momento, en qué situación va a dejar estrella? Pues no en todas. No, estamos hablando de las de contacto. Ya está en contacto. Entonces, por ejemplo, en el abdomen, cuando no hay tejido blando, cuando no hay tejido duro por detrás, al momento de disparar, el calor que va a emitir el fogonazo, ¿no? La combustión de la pólvora, y el movimiento que se va a generar al momento de disparar, va a provocar una contusión y una quemadura en esa zona. Y va a dejar una impronta igual que la superficie de la boca del cañón del arma de fuego. O sea, ustedes acá tienen una foto. A ese signo se llama el signo de Puppe-Wergard. Entonces ahí había una fotito bonita mostrando el arma y la huella. Acá está. Ese es el signo de Puppe-Wergard. ¿Vean? Y había otra así. Otra. Ahí está antes. El anterior. Acá está. Puppe-Wergard. Entonces, es cuando el cañón está en íntimo contacto con el termómetro. Pero también tiene esa particularidad. Debajo del tejido blando hay más tejido blando. Pero cuando hay tejido duro, ahí cambia la cosa. Entonces ahí viene lo que decía vuestro compañero, el signo de la estrella. O sea, el signo de boca de mina, el signo de mina, el signo de Holman, el signo de boca de mina de Holman, todos ellos es lo mismo. Miren, ahí está. Es particular por ejemplo, en los suicidios, o a veces en los homicidios. El armamento está en contacto. Me voy a suicidar, apoyo el armamento, la boca del cañón del armamento y me dispara. Entonces, decía el grupo, normalmente el orificio de ingreso es más pequeñito que el orificio de salida. Pero en este caso no, el orificio de salida va a tener unos 4, 5, 6 centímetros, 7 centímetros, y el orificio de ingreso y el orificio de salida va a tener solamente un orificio, un redondito. Entonces, si seguimos con esa lógica y no tenemos este concepto que estamos aprendiendo hoy día, vamos a decir que el disparo fue de izquierda a derecha. Claro. Oye, pero si mi hijo es diestro, no ha sido él entonces. No ha sido él. Me acuerdo de un caso muy cercano, hace muy poco tiempo, estudiante de medicina, papá policía de la Divinity, y se hace el levantamiento de cadáver, por alguna razón no se hizo medicina legal. Y cuando ese levantamiento de cadáver tenía el signo de Holman a nivel del lado derecho y el orificio salía del lado izquierdo, pero quien hace el levantamiento dice de que el orificio de ingreso fue a la izquierda y el orificio salía para la derecha. Bueno. Los papás se fueron, esta vez se fueron a almorzar con el menor de los hijos, y él, el que era el estudiante, dijo, yo no quiero ir, vayan nomás ustedes y me traen la comida. Y cuando llegaron le montaron moto. Entonces, lógicamente desconcertado. Siempre lo último que piensas es de que fuiste tú, sino alguien tuvo que haber sido, ¿no? Siempre hay un culpable. Al comienzo siempre hay un culpable que no es el muerto, es decir,
Cuando se hizo la necropsia, estuvieron ahí también personas de la policía y todo. Se va a determinar que fue al revés. Pero ahí uno tiene que ser, ya viene la experiencia un poco. Si en el levantamiento dijeron de izquierda a derecha, y en la necropsia dice de derecha a izquierda, ¿a quién le creemos? De la necropsia. ¿Por qué? ¿Por qué de la necropsia? Por- Buena gente, No, porque es perito más especializado. alto, es más- Perito especializado en... De repente el otro también. De repente la policía Y claro, policía, ¿no? O sea, que no... que no tenía... Es policía. Solo era perito de levantamiento de cadáveres. Pero sí, o sea, es muy lábil el hecho de que, digamos, tú eres médico, eres policía. Digamos, ya por ahí. Los dos son médicos. ¿Qué hacemos? Cuando son dos médicos. Creo que la necropsia es más... Ya la necropsia. Ya, entonces, no es que tuvo más tiempo, sí hay que ver el tiempo. Ya, pero la idea es que tú puedas demostrar eso mismo. Yo creo que se ha hecho en la necropsia, en el lanzamiento, ha tenido la razón por el aspecto más que todo científico. O sea, yo voy a creer en las donde han hecho ciencia en esa evaluación. Donde se ha hecho ciencia. ¿Cómo se hace ciencia? En la necropsia. Con la descripción, por ejemplo. Entonces, no solamente es el orificio, ojo, es el orificio del tejido, sino, en este caso ya lo dijeron vuestros compañeros, en el hueso, ¿qué signos deja? El signo de Benassi. Benassi. Muy bien. ¿Cuál es el signo de Benassi? Es justamente producto de la deflagración de la pólvora. Ya nos explicaron. Sale la llama. Ahí está, abajo. Sale la llama. Fíjense, había una fotito donde en este lado sale la llama. Sale ese polvillo que se llama negro de humo. Salen los gases. ¿Ves? Todito está saliendo, ¿eh? El proyectil, llama, Ahí está. los gases, el negro de humo, sale la pólvora incombusta, estos granitos. Ahí está en medio. Abajo. Y salen los granitos. Acá tienes Una descripción de paso a paso. de paso a paso, sería, ¿no? Los de La corta última, ropa, la última. de quemarropa, Las últimas. corta distancia. Las Entonces, últimas. al momento de salir, o sea, bien, al momento de salir todo eso, y al momento de ingresar este proyectil, fracturar, perforar ese hueso, todo alrededor del hueso va a dejar este tejido, esta combustión, la combustión alrededor. Por eso es de que esta zona la vamos a encontrar más oscurita. Acá estaba así la foto. Sí, era Más oscurita una... alrededor del orificio. A eso se llama signo de Benassi. Benassi. Y es muy importante porque a veces lo disparan y lo van al Tocusco, hay una... Ahí está, eso. Eso. Ahí está, ya, por ejemplo. Entonces van ahí a un bosque, lo dejan, vienen las hormiguitas, los ratones, el perro, el gato se lo comió. La carita, la nariz, los orejas, y no dejó como para poder determinar algunos elementos que nos podría servir de ayuda. Encontramos solamente cráneo y un orificio, y dos orificios. Y dices, ¿y cuál es el orificio de ingreso? ¿Cuál es el orificio de salida? Ya se perdió el signo de Gardner o el de Goldman, se perdió. Pero hay un signo que sí queda, el signo de Benassi, que es el orificio, ¿no? Es el orificio, y alrededor vamos a encontrar los granos de pólvora o pólvora incombusta. Eso va a quedar. Un mes, 2 meses, un año, 2 años. Va a quedar.
Vamos con este signo, hablábamos del signo de Venas, de Hoffman. ¿Cómo es que se produce este signo de Hoffman? Miren, acá tenemos el cráneo. Tabla externa, tabla interna, ¿no es cierto? Cuerpo esponjoso. Una persona, digamos, la forma que fuera, pero el armamento está, así, suicidio, homicidio, accidental, pero el armamento está en contacto con el cuerpo. Entonces acá está el arma, esta es la mira, el alza está cerca más a la empuñadura, donde uno tiene que coincidir el alza con la mira. Si coincide, donde pones el ojo, pones la bala, algo así es. Pero bueno, para eso sirve esta estructura. Bien, sale el proyectil, vamos con ver. Sale el proyectil, ¿ya? Este es piel. De color vamos a ver, este es piel. ¿Correcto? Sale el proyectil, ahí. Está saliendo, está avanzando, vence la resistencia de la piel, ¿ya? Pero paralelamente, alrededor, están saliendo todos estos gases de la combustión. ¿Correcto? Ingresa, miren, ingresa este proyectil al hueso. Está ingresando al hueso. Pero estos gases, algunos ingresan con el proyectil y otros no. Se detienen. ¿Por qué? Porque impactan con el hueso que está alrededor. Se impactan. ¿Y qué hace? Regresa. Y ahí es donde produce el estallamiento de la piel. Por eso que esa piel va a estar de forma estrellada, como dice. Acá, por ejemplo, digamos, este es los granos, o los gases, y rebotan. Entonces, al rebotar, destrozan ese tejido. De ahí es que sale. ¿Por qué se dice de que este signo de Hoffman, uno de los requisitos es de que tenga tejido duro debajo de la piel? Si no fuera así, entonces el proyectil pasa junto con los gases, combustan, negro de humo, llama y todo lo demás. ¿Dónde sucede generalmente? Es en la cabeza, pero podemos tener en cualquier otra parte, por ejemplo en el pecho, en el esternón, en la espalda, en alguna costilla, por ahí podemos observar. En la cadera, ¿será? No. No, difícil, más difícil, ¿no? Tengo más tejido blando, es más difícil. Entre más tejido blando sea, menos vamos a poder observar este signo. Paralelamente, lo que su compañera también explicaba, digamos que encontramos solamente el cráneo. De la misma forma, no hay signo de Benassi porque llovió, vino el perro y le lamió, se lo comió toda la pólvora. ¿Ya? Como es media saladita, entonces, bueno, entonces, miren, cuando ingresa el proyectil, deja un orificio en la tabla externa. Ese es el orificio. Ahí está. Sigue penetrando el proyectil y en la tabla interna este orificio se hace mucho más grande. Haciendo la formación de un cono o un embudo. Por eso que se le llama el signo del embudo. Sigue pasando el proyectil. Llega a perforar la tabla interna. Y al momento de salir, se expande este orificio. De la tabla externa es mucho más grande. Entonces, como viendo los dos orificios,
será de derecha a izquierda o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces vamos a observar, vamos a medir los orificios de la tabla interna y externa de ambos sitios. Y nos va a dar justamente la dirección. ¿Ya? Pero antes que eso, pues a veces estos disparos van a dejar huellas a nivel de la ropa. Si el disparo está de larga distancia, miren, si el disparo es de larga distancia, cuando hablamos de corta, cañón tocante, de quemarropa, como sus compañeros dijeron, 1 o 2 centímetros. ¿Se hace quemarropa, no? Ahí. Porque va a quemar la ropa. Por ahí sale ese número. Por eso es de 1 a 2 centímetros. De contacto, cuando está en íntimo contacto. Quemarropa, 1 a 2 centímetros. Corta distancia, unos dicen 50 centímetros. Otros dicen 70. Ustedes dijeron 70, ¿verdad? 80. Otros dicen hasta 1 metro. Bueno. ¿Por qué es tan diferente? Por el tipo de armamento y el tipo de munición. Por eso es que no se ponen todos de acuerdo. Porque hay diferentes armamentos, ¿ya? Por ese motivo. Y larga distancia es más de 1 metro, ¿no? El determinar de larga distancia es el más facilito. Es el más facilito. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a observar alrededor de la herida, esta es la herida. Y la herida es redondeada, muy bien dicho por el grupo, cuando los disparos son perpendiculares, ahí está, a la superficie, es perpendicular. Disparo es redondeado. Pero si yo disparo en forma oblicua, entonces ya no va a ser redondeado. Va a ser ovalado. Y es más, pero si es ovalada, ¿fue del lado derecho o fue del lado izquierdo? ¿Cómo sabemos? Va a ser más delgado. Si es del lado derecho, Derecho. Izquierda. ahí está, no, pero dependiendo, ya. Ese es el cuerpo humano, entonces si es del lado derecho, esta parte va a ser mucho más Pues, ancha. más ancho. ¿Por qué? Va a tener mayor superficie de contacto. Y si es del lado izquierdo, así será. Y es más, los anillos también son diferentes. Son diferentes. Pero bueno, vamos con esta que es la más clásica. Después de haberse producido ese orificio, esa herida, como hay una herida, hay una infiltración de sangre, se ha roto vasito sanguíneo. Entonces va a haber una infiltración aquí. A eso se le va a llamar cintilla o anillo o aro o halo contusivo. ¿Ya? Halo contusivo. Pero cuando uno utiliza un arma, generalmente uno realiza mantenimiento a las armas, lo que se llama las baquetoneos. ¿Qué significa baquetonear? Limpiar el anillo. Con un aceite, un lubricante, y con una tela, digamos, y con un metal, ¿vale? Y se limpia la parte interna. Al momento de limpiar, y después de no utilizar, pues como todo aceite, capta, ¿no es cierto?, polvillo, pelusa, todo eso, y se va ingresando a la herida. Y cuando esta persona hace su disparo, al momento del proyectil de salir, pues va a arrastrar esa suciedad y ese lubricante.
que al impacto va a generar un anillo. Ese anillo se va a llamar el anillo de enjugamiento. Entonces, herida, anillo de enjugamiento, anillo de contusión. Cuando se habla del anillo de contusión y el anillo de enjugamiento, se habla del halo de Fitch. Fish. El pescado. Mm. Bueno, doctor, pero todos tienen anillo de Fish o halo de Fish. ¿No? ¿En qué situaciones no puede haber? Cuando ya está muerto, cuando ya está muerto porque no hay anillo de contusión, ya está perfecto. Muy bien. Otro, cuando no hay anillo de Fish, ¿cuándo no hay anillo de Fish? Muy bien. Cuando se interpone la ropa, ¿dónde se queda el halo de En la ropa. En la ropa. Claro, es difícil, ¿no? No, sí, acá está, más el otro, y bueno, no. O, por ejemplo, lo que también mencionaba, ingresa por acá, anillo de enjugamiento, sale y vuelve a ingresar. Está filtrando. Entonces, lógicamente ya no va a haber este anillo de enjugamiento. Al segundo, tercer disparo. No todos van a ir arrastrando lubricante, sino de repente el primero, segundo, tercer disparo y después ya no hay lubricante. Entonces ya no va a generar anillo de enjugamiento. Pero el anillo de enjugamiento es importante, bueno, sí es importante, pero lo más importante de todo es el anillo de contusión, la cintilla erosiva contusa. ¿Por qué? Porque es la que va a determinar el orificio de ingreso. Orificio de entrada. Eso es lo más importante. Todos a cualquier distancia vamos a tener, prácticamente sí. A cualquier distancia. Tiene que haber ese anillo. ¿Ya? Decía que el de larga distancia es más fácil determinar. ¿Por qué? Porque solamente va a haber anillo, ¿no? Claro. Pero si hay tatuaje, hay granos de pólvora incombustible. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? Así como a corta distancia, claro. Porque fue a 2 centímetros. Es más, ni siquiera, ¿no? A 2. De repente ha sido a unos 50, 60, 70 centímetros, porque al momento de disparar, mira, se ha ido dispersando la pólvora, los granos de pólvora. Acá probablemente no haya muchos negro de humo, que es como el hollín, ¿no? Pero conforme se va acercando, sí vamos viendo. Si se acerca mucho más y esa quemarropa, vamos a ver signos de quemadura. Si hay pelitos, chamuscamiento. Hoy día hemos visto una necropsia con el cabello chamuscado, ¿no? Con el cabello chamuscado. ¿Qué te podría dar un chamuscamiento de cabello? Electrocución o Ya, electrocución. Sí puede ser, ¿no? Sí puede ser. Tendría que ser de alta tensión. Claro. De alta tensión. O sea, te subes ahí arriba, unos lados. Pero hoy hemos visto una muerte por fulguración o electrofulguración, ¿no? Chamuscamiento de... La ropa también estaba terrible y el cadáver también. Bueno, pero podemos ver chamuscamiento alrededor. Decían de que a veces los suicidios se suelen disparar, ¿dónde? ¿Dónde dijeron el grupo? En la cabeza, Orificios. en la boca, en el mentón, corazón. Y generalmente, imagínense que nosotros encontramos un orificio sin taraseo, sin tatuaje. ¿Será que podemos pensar que ha sido un suicidio?
No, no, porque no había, No, ¿por qué? porque necesariamente tienes que estar No cerca hay, del arma. ¿cierto? No hay esto. No hay taraseo, no hay tatuaje. Ujú. Para que se produzca tendría que haber sido la distancia Corto. más de, o para que no se produzca, para que no piense Más un tendría que ser más de un centímetro, o perdón, un Más de metro, 70 centímetros. Entonces, si yo me he provocado esa lesión con una arma de fuego, ¿cómo tendría que haberme disparado a esa distancia de un metro? O una pita. No sé, ¿no? Colocar el armamento. Dijo una pita, O dijo. con una pita, ¿no? Una pita, una polea y jala. Así dijo algo. Ya, puede ser. Especial. ¿Ah? Puede ser. Puede ser, sí, pero es un millón uno va a pasar. Entonces, siempre tenemos que pensar más frecuente. En esa situación, yo creo que yo diría, o es homicidio o es accidental. Alguien por esa arma dispara y ¡pam! Como lo que ocurre en Lima, ¿no? Casi todos son accidentales. Las muertes por disparos. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Algo más que haya quedado. Ya casi no tenemos tiempo. Rotación. ¿Qué más? ¿Qué más? Les cuento así rapidito, ¿ya? Un casito. Un hecho de la vida real. Una vez fui a un levantamiento de cara, ¿no? Con policías, fiscalía, bastante personal, porque decían de que se había disparado. Y se había disparado de un efectivo policial. Cuando nosotros llegamos, lo vemos al cadáver de Filito Lozano. Filito Lozano, como uno de el primer y segundo dedo extendidos, el tercero, cuarto y quinto, de los dos manos semiflexionados. Podríamos pensar de repente en un espasmo, no que haya dejado eso, pero estaba flácido, porque llegamos a determinar que la muerte había sido entre 3 a 6 horas, de lo que nosotros estábamos evaluando. Pues sí, ¿por qué? Porque también uno de los fenómenos cadavéricos que la rigidez solamente se ha instalado a nivel de la musculatura, de los músculos masticadores. El cadáver aún todavía estaba tibio, las córneas transparentes, los ojos normotensos, las pupilas de tamaño normal, de diámetro normal, salía sangre por la nariz, pero la indemnación que tenía de sangre en la frente y en su cara era de que alguien había manipulado, habían tocado. De repente la persona que se ha acercado y si es querida, pues agarra, ¿no? ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué has hecho? Pero cuando se hace el levantamiento, no había ninguna herida. No había herida. ¿Cómo es posible? ¿No? Pero si te están diciendo que se ha disparado, ¿dónde podías pensar? En la boca. Pero la boca estaba tan contraída que no se podía abrir. Entonces, en ese momento me dijeron, doctor, ¿de qué ha muerto? No sé. Pero están diciendo, sí, pues están diciendo. Pero yo tengo que ser objetivo. Mi cuerpo, ¿qué me dice? ¿De qué ha muerto? No sé. Lo único que sé es que está saliendo sangre por la nariz. Y el sangrar por la nariz, ¿qué podría ser? ¿Ah? Una epistaxis. Ya, entonces, ya, por algo nasal. Después,
golpe en la cabeza, ya. O sea, digamos, yo te golpeo ahorita la cabeza y tú sangras. Ahora ya, sé más específica, pero sí, no estás mal, pero dale un poco más, sé más precisa. Te dejo para que vayas pensando. Ya, por una hemorragia interna del páncreas. De la cabeza, una hemorragia interna de la cabeza. Ya, pero tendría que tener una particularidad para que esa hemorragia interna de la cabeza sea. Ya, pero bueno. Otra. ¿Qué podría ser? De la nariz. Una fractura de la base del cráneo, digamos ya. Claro que la fractura generalmente sale por los oídos. Digamos ya, pero puede estar bien. Si sangre por la nariz, ¿qué puede pasar? ¿De dónde proviene ese sangrado? Ya me he dicho de la nariz, después de la base del cráneo. Sigamos. ¿Ah? De la dermoides, ya por la lesión de la lámina fibrosa del dermoides, ya está. Pasa por ahí. Ya. Hemorragia digestiva internacional. Hemorragia, entonces ya estamos bajando, ¿no? ¿Podría ser una varices? ¿Ruptura de esofágica? Ya podría Masiva, ¿no? ser, Masiva. podría ser. Claro. ¿Podría ser una úlcera? También. Ya Masiva. salió, ¿no? Es hemorrágica. Por eso Y qué sé yo, y del pulmón también podría prevenir. Entonces vean que puede ser varias cosas. Entonces, ¿cuál escogemos? Para decirle, no sé, Claro. o sea, ha podido ser del estómago, del pulmón, de la misma vía respiratoria alta, o sea, de ahí ha tenido que venir. Pero si yo digo de la base del cráneo, por lo menos tendré pues algo que me diga, no había ninguna lesión. Si se sospecha, sí, seguramente cuando le hagan la necropsia, este cadáver ya se va a poder relajar porque lo van a hacer al día siguiente y ahí vamos a encontrar la lesión. Muy bien, efectivamente le hicieron la necropsia y encontraron una lesión a nivel de la lengua. Vamos a dibujar el cráneo, la base del cráneo. Hace un corte, la parte media, así, el orificio. Fosa cerebelosa, fosa cerebral. ¿Puede ser así, más o menos? Sí. Apoyo Cristagani, lo que decía la vía tribosa y todo lo demás. Y acá ¿qué? La silla turca. Más abajo acá está la lengua, ¿ya? La lengua. La nariz. La lesión que encuentra la doctora es una laceración más equimosis y había una coloración negruzca en la lengua derecha. Orificio de ingreso por paladar blando. Hasta acá arriba. Ahí. Y lesión que hace una especie de surco a nivel del mismo hueso que compromete fosa cerebelosa derecha y fosa cerebral derecha. Sí. Con esto. ¿Correcto? ¿Entendido? Sí. Pero ingresa y llega acá el proyectil. No traspasa. Se queda en la masa encefálica. Atrapada. Entonces ella dice, la dirección que hay, ahí viene la parte de la criminalística, el aporte que nosotros damos, es el ingreso del proyectil, dice, es ¿de dónde? De adelante hacia atrás. Muy bien. Después dice, en otro plano, es de abajo hacia arriba. Y de
discretamente, así dice, discretamente, ¿dónde es la izquierda? Acá, acá. Allá. De izquierda A derecha. a derecha. Entonces eso es De izquierda a izquierda. a derecha. No, no estamos hablando de izquierda, sino la dirección de izquierda, o sea, a la derecha. De la izquierda a la derecha. Ya, no confundan esa parte, porque a veces sí se puede confundir. Pero si no está acá, en este lado, no. De izquierda, de este lado, de izquierda a la derecha. Entonces dices, a ver, simulen ustedes. Se han disparado. ¿Es suicidio o homicidio? Sí. O sea, ¿por qué dicen suicidio? Si tú te disparas, agarras, ya este es mi, ya me dispara, ¿sería de adelante hacia atrás? Sí. Claro. Ya. ¿De abajo hacia arriba? Sí. Sí. ¿De izquierda a derecha? No. No, claro, tendría que ser así. Ya, sí. Claro, así. Por eso, simulen ustedes y van a Claro. ver. Entonces, acá dice con el estilo. motivo, este es el motivo de hacer la reconstrucción de los hechos. Que voy a leer. Es que es de izquierda a derecha y debería haber sido de derecha a izquierda. Entonces, la dirección debería ser de aquí hacia acá, Claro. no al revés. Uch. Entonces, cuando el abogado me dice, doctor, pero no puede ser posible que haya sido de izquierda a derecha, le digo, lo único que voy a decirle a usted, al abogado del otro lado, es que sí es posible. ¿Pero por qué, doctor? Eso. Vaya usted a contactar al médico, ¿no? Para que le diga, para que le explique. Claro. Porque yo estaría explicándole al abogado que está haciendo todo este problema. Y otra cosa, dice, no, bueno, estoy seguro, bueno, sí ha pasado que el armamento estaba en la boca, pero la conviviente forcejearon. Forcejearon y en ese forcejeo, ¡pa!, se dispara. Por eso que sale la dirección diferente. Y le digo, ¿y el examen de absorción atómica le tomaron al señor? O sea, donde han dicho, ¿no es cierto? ¿Qué elementos? Plomo, bario, Bario y ¿ah? pol. Y anti. Bueno, claro. Entonces, le dice, y ese es el, bueno, en sus épocas vamos a hacer el top. Ya no, ya la cosa avanza. Es como, bueno, la radiografía todavía, ¿no? Pero, como que lo comparamos entre radiografía y resonancia, ¿puede ser? Las dos sirven, pero no es mucho más difícil. Algo así. Ahora deberíamos tener contacto con la microscopía electrónica de barrido para determinar mucho más fino. ¿Por qué digo? Porque en el examen de absorción atómica te dicen básicamente el resultado es cualitativo, positivo y negativo. Ya. Y me dijeron, sí, doctor, lo hemos hecho, le han hecho el resultado en la mano del policía, y eso conviviente. ¿Y cuál ha sido el resultado? Negativo. No ha sido un suicidio. Entonces, no ha sido él. Ha sido una tercera persona. El amante. Porque el policía, porque el abogado sabía toda la vida de la chica. Me dice, doctor, esta chica es una terrible. Había estado pues con el teniente el anterior, en julio, y en agosto es lo que se produce eso. O sea, de lo que hablaba era un charlatán, yo lo miraba y decía. Ya, pues. Y seguía hablando, yo estaba leyendo lo mío y seguía hablando, entonces me hacía un poquito más allá, porque estaba toda la gente y el abogado me seguía y seguía. Estaba acosando. ¿No? Le gustaba mi aroma. ¿Quieres salir?
8:04. 8:04. Un minutito más. Entonces, sí es posible. Sí es posible. ¿Por qué? Porque a veces solamente piensas en una posibilidad, pero la idea es que pienses en todas las posibilidades. ¿Ya? Me pasa. Y si yo hago así. También. ¿Cambia? Claro. A ver, pero hagan ustedes nomás con su práctica cuando, Claro, porque sí es- cuando vayan a tomar el ómnibus que ya se fue. ¿Qué? Pero eso fue, ¿no? No, sí, es bien cómodo. La anterior vez que he subido ahí, dije, "Ay, voy a hacer unos cambios". Ya. Bueno, chicos, si algún. Les dejo eso y de repente.